¿Tú crees que en España hay casos que oficialmente están cerrados, pero en realidad nunca quisieron resolverse? Quiero pensar que no, pero es verdad que hay ciertos crímenes que parece ser que la justicia no tiene un interés especial en que se sepa. Es brutal, ¿no? ¿Esto lo habías contado alguna vez? Cuando no hay una denuncia, parece que esa persona no existe. Las cifras reales se creen que en España puede estar rondando las 20.000 personas a día de hoy desaparecidas. Es una brutalidad. Los propios miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado dicen que actualmente en España es posible que haya entre 3 y 9 asesinos en serie actuando. Si ya te vas a Barcelona y cuentas la cantidad de agresiones, solo en Barcelona capital hubo un apuñalamiento cada 2 días. Cada 2 días. El miedo sabemos que es el mayor catalizador para intentar controlar a las masas, y hay un miedo exacerbado a que la gente salga a la calle. Los tenemos en casita y no protestan. ¿Y alguna vez has sentido miedo? ¿Has sentido la necesidad de parar y decir, sí, mira? Pero además tengo miedo de mi integridad física, porque he recibido amenazas en el buzón de casa, porque me han llegado a romper el cristal de la puerta de casa, que a lo mejor... ¿Por qué las gafas rojas? El nombre hace referencia a aquello de la película de Matrix, por la pastilla roja. La pastilla roja hacía referencia a la verdad, a lo que está pasando, por mucho que nos cueste asimilarlo. Y eso es precisamente lo que quiero que pase aquí. Quiero que disfrutemos juntos de este proyecto, sin juicios y con la mente abierta. Yo voy a poner todo de mi parte para que este proyecto cada vez suba más de nivel, y voy a traer a esos invitados que tú quieras ver aquí sentados. A cambio, solo te voy a pedir una cosa: pulsar al botón de suscribirse y darle like a este vídeo para ayudar al algoritmo a que lo muestre. Muchas gracias. Manu, ¿qué tal? ¿Tú crees que en España hay casos que oficialmente están cerrados, pero en realidad nunca quisieron resolverse? Hola María, pues muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo. Es una pregunta muy interesante y la respuesta sería peliaguda. Yo quiero pensar que no. Pero es verdad que hay ciertos crímenes o hay ciertos casos que parece ser que la justicia no tiene un interés especial en que se sepa, no que se sepa la verdad, sino que se consiga finalizar. Aquí en la Comunidad Valenciana hay unos cuantos de ellos, creo que para todos son conocidos, pero podemos hablar, por ejemplo, del caso Almonte o del crimen de Almonte, el asesinato de esa niña y ese hombre, en el que se produjo un juicio. El presunto acusado salió indemne después de un juicio con jurado popular, y eso implica que el asesino de esas 2 personas sigue libre, y se anunció hace más de una década el análisis de algunas pruebas que en el momento no se consiguió, y seguimos esperando. Desde luego, yo tengo la sensación, María, que cuando la justicia se dilata tanto tiempo, no es justicia. La justicia tiene que ser diligente y práctica. Y para la ciudadanía queda esa sensación de que hay casos que parece que no se quieren solucionar. ¿Y cuál es el caso que más te ha hecho pensar eso? En un principio fue Alcácer. Pero también fue un poco por tema de desconocimiento. Y yo creo que la memoria colectiva y sobre todo la labor de Fernando García y de Juan Ignacio Blanco, en aquel momento, con Esta noche cruzamos el Mississippi, todos que tenemos más o menos esta edad somos hijos del Mississippi, nos dejó la duda de que ahí había algo más. Luego, cuando conoces a los protagonistas, y en este caso cuando hablas con Miguel Ricard, te das cuenta que no. Pero hay otros tantos casos, por ejemplo, Macastre, que sí que te hace pensar que leches, no todo está tan claro como puede parecer cuando aparece en una resolución judicial o en una diligencia. ¿Y cuáles son, crees, esos puntos que tú notas que claramente ahí se ve claro, ¿no?, que no está resuelto el caso? ¿Dónde tú ves que no hay coherencia? Que dices, ¿esto cómo lo pueden dar por finalizado? Cuando yo veo claramente que hay cosas, hilos de donde se pueden tirar y no están tirando. Pues muchas veces en las diligencias e investigaciones policiales o Guardia Civil, y luego también en la actuación de la Fiscalía, ¿no? Hay veces que me da la sensación que la Fiscalía, cuando tiene, digamos, una presa ya cogida, aunque haya elementos indiciarios que pueden indicar que hay ramificaciones y otros posibles
participantes o inductores ya no le importa. Saben que eso no se le va a escapar y es como con esto podemos dar el cierre, ¿no? Y luego viendo muchos sumarios y muchas diligencias también te das cuenta de que a veces, pongo por ejemplo el caso Macastre, hay un sujeto en este caso que es el Miguelo, que es la última persona que varios testigos identifican como que ve con vida a las dos niñas, a dos de las niñas, y la investigación de la policía, bueno, en este caso de la Guardia Civil, es poco más de, ¿usted las vio? No, pero han dicho que yo no. Bueno, pues vale, pues ya está, y se acabó. Wow. Y es como si todo indica que si algo se mueve como un pato, hace los ruidos de un pato, y nada en un río como un pato es un pato. Sí, sí. Porque en este caso, si todo conlleva a esta persona tenía motivo de resquemor contra esos niños porque la habían robado en casa. Dice una frase que es helante como hay carne fresca, nueva, que le oye una de las cocineras del bar Catadau. 4 testigos lo ven con las niñas, pero luego se pone farruco ante la presencia de la Guardia Civil y nadie le da más importancia. Creo que las páginas en ese expediente judicial de más de 500 o 600 páginas dedicadas al Miguelo son 2 o 3, no hay más. Entonces, son esas cosas las que a uno y lo ves un poco en perspectiva y casos luego que son tonterías al fin y al cabo, toda la importancia y todo lo que le dan, ¿no? Y hablando un poco de todo esto, ¿cómo acaba una persona normal investigando tantos años todos estos casos? O sea, ¿cómo ha sido eso? ¿Por qué ese interés? Pues mira, yo creo que el interés viene desde pequeño de ese concepto de justicia, ¿no? A mí me causaba mucha frustración cuando yo, por ejemplo, en el colegio veía que un profesor era injusto con un compañero o que algunos niños pegaban a otro niño por ser diferente. Eso me causaba cosas raras, ¿no? Es algo que heredé de la figura de mi madre. Y es verdad que el caso Alcácer, yo desde pequeño, lo he contado en varias ocasiones, cuando aparecen los cuerpos en la fosa de la Romana y se empiezan en esos mismos momentos, vislumbrar lo terrible, ¿no?, que le habían hecho a esas 3 niñas, yo recuerdo haber cogido a mi madre, haberla tirado del pantalón y haberle dicho, ¿por qué, mamá, le han hecho algo tan terrible a estas niñas? En la mente de un niño de 10, 11 años, eso no entendía, ¿no? Y cuando yo empecé a crecer, te digo, Mississippi, Fernando García, Juan Ignacio Blanco, esa sensación de que había una élite de poder contra la que luchar, o sea, que estaban... Es un poco la sensación que ahora hay con la clase política, no en el mismo sentido, pero que pueden hacer el desfalco que quieran, la barrabasada que quieran, y parece que están por encima del bien y del mal, ¿no? Y el pueblo somos otra cosa y ellos son como intocables, ¿no? Y eso me generaba un leche, ¿qué pasa? Por derroteros del destino yo empecé a venir mucho a Valencia por tema de trabajo y es verdad que entre reuniones y entre clientes tenía muchísimo tiempo libre y de esto que hubo algo a mí ahí que me dijo, coño Manu, tienes la posibilidad, tienes dinero, tienes tiempo, estás en el sitio, investiga por ti Alcácer. Y así es como empezó esto. Wow. ¿Esto lo habías contado alguna vez? Sí, lo he contado en varias ocasiones. Es brutal, ¿no? Cómo una persona de repente se interesa. De hecho, que ahora ya nos contarás que has hasta colaborado y has obtenido pruebas que no todo el mundo ha tenido, incluso cierta gente con mucho poder. O sea, tú has accedido a unos sitios y a una información que, cuidado con eso, ¿no? Con tantas investigaciones que has hecho, cuéntanos qué es lo más heavy que has encontrado. De todos los casos que hayas podido investigar o saber, ¿qué es lo más heavy que has encontrado? Lo más heavy que he encontrado sería que mucha gente calla lo que es Vox Populi. O sea, es evidente que cuando hay tantos casos, aquí he traído impreso en papel, no sé si... Ahora veremos 30, casos. 40 pruebas o distintos casos. Pero claro, esto lo sabía todo el mundo y sin embargo no trascendía sobre todo. Hay que entender que, por ejemplo, ahora a las nuevas generaciones les cuesta un poquito con el tema de la inmediatez, que antes lo que pasaba en el pueblo de al lado
era un mundo, y lo que pasaba en Valencia para la gente de Madrid era como si hubiese sucedido en Australia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que te das cuenta cuando de repente abres el abanico y ves todas las cosas y haces como un poco esa imagen arquetípica del detective que pone en un corcho todo y va tirando hilos y demás. Es decir, joder, es que hay una zona concreta a 50 kilómetros alrededor que si vas poniendo chinchetas hay unas similitudes entre el tipo de víctima o el tipo de agresión o el tipo de aparición del cadáver que es inmensamente llamativa, lo cual te hace pensar, ahí pasa algo, ¿no? ¿Y por qué esto no ha tenido trascendencia? ¿Por qué solo nos quedamos con Alcácer, Macastre, Gloria Martínez, X, tal? Pero no dices, oye, ¿y si hubiese algo por ahí que a lo mejor así va moviendo el hilo y tiene ramificaciones? Pues ahí eso es lo que más me ha... Ostras, ¿y cómo te pones? ¿Cómo empiezas con todo eso? O sea, porque yo entiendo que yo también soy muy curiosa, me considero muy curiosa y me gusta muchas veces también trazar mis propias investigaciones sobre la información que se da, ¿no? A todos los niveles. Pero ¿cómo empiezas tú a elaborar, ya sea caso Alcácer, el Macastre, lo que sea? ¿De dónde empiezas? O sea, ¿cómo recopilas esa información y de dónde empiezas a tirar para hasta dónde llegas? Porque es muy fuerte hasta dónde llegas tú. Pues yendo a los sitios. O sea, al final es muy fácil... Cuando te quedas en casa, vas recopilando información de lo que te cuenta uno o te cuenta otro, que no sabes si es veraz o es una invención, etcétera, etcétera. Pero cuando vas al sitio y cuando hablas con el protagonista, ahí ya la perspectiva cambia, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta. Y me pasaba, mucho antes incluso de tener el podcast, porque todo esto viene o se retrotrae de enero de 2014, yo iba a los sitios y a lo mejor... Con un descaro que ahora ya no tengo, preguntaba, oiga, ¿usted sabe algo del caso Alcácer? ¿En serio? Sí, tal cual, ¿no? Y, pues muy bien que hacías. Y claro, la gente se te quedaba mirando tal y te miraban raro, pero luego a lo mejor, cuando ya se iban 4 o 5, se te acercaba una persona y te decía, oiga, mira, es que yo quiero tal, pero a lo mejor Alcácer no, pero hay un caso aquí que una chica apareció en una acequia o apareció en tal o desapareció no sé quién, y si subes 2 calles para arriba y tocas a la puerta a la derecha, te pueden contar más. Y así es como empecé, pim. Colaboración ciudadana, ¿no? Al claro, final. ¿Qué sucede? Que hay mucha mística y hay mucha inventiva. Al final es el problema, ¿no? Que en ese momento, y sobre todo cuando eres completamente profano, todo lo que te entra en el saco, tú le das credibilidad, porque además es todo como que se va conformando una trama novelesca espectacular, ¿no? ¿Qué sucede? Que luego el 90% lo vas a tener que desechar. Es un poco como los casos OVNI, ¿no? Que dicen, no, es que el 90% de los casos OVNI son mentira. Fabuloso. Pero ¿y el 10% restante qué? Pues esto es un poco igual. El 90% de las cosas que te hayan contado sobre las tramas, sobre tal cual, no es cierto. Pero el 10% que te queda es igualmente terrorífico o incluso más terrorífico como para que digas, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Entonces, más o menos así es como... Qué bueno. ¿Y alguna vez has sentido miedo? ¿Has sentido la necesidad de parar y decir, sí, mira, paro, ya? Sí, en varias ocasiones. ¿Cuándo? Cuéntame esa vez que dijiste, hasta aquí, ya no hago nada más. Pues mira, me ha pasado relativamente recientemente hace un par de años, ya con el podcast, ¿no? De decir, es que me está afectando a mi integridad psicológica, pero además tengo miedo de mi integridad física, porque he recibido amenazas en el buzón de casa, porque me han llegado a romper el cristal de la puerta de casa, que a lo mejor no está relacionado, pero cuando enciendes el móvil por la mañana y te encuentras en redes sociales o en el email del programa varios mails o varios mensajes de cuentas que te dejan el mensaje y luego se eliminan, en plan de eres un hijo de la gran, te vamos a matar o tal o cual, pues dices, al final tú vas en el metro, no sabes quién tienes detrás, te pegan una puñalada o lo que sea, sí. no es grato, ¿no? Ahí me asusté un poco y dije, mira, lo paro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el tema de no volver a tratar el caso Alcácer
es un poco también por eso. Más que por integridad física, por salud mental. Por decir, mira, o sea, lo que hay es lo que hay, si te gusta bien y si no también. Te lo está contando la fuente que estuvo allí. Luego miedo, en ese periplo del 2014 a cuando empecé el podcast en el año 2020, si no recuerdo mal, en julio de 2020, sí que hubo un momento en una población que, siguiendo una de las teorías del caso Alcácer, de que pues las niñas hubiesen estado en un prostíbulo, o bueno, en un prostíbulo no, hubiesen caído en una red de prostitución infantil, acabé en una noche con ciertas personas muy turbias que hicieron un acto delictivo, que yo eso lo denuncié, o fui a denunciarlo, y me dijeron que no podían hacer nada porque esta persona era hermano de otra persona muy influyente. Entonces, claro, ahí fue cuando dije, hostias, tío, te merece la pena meterte en esto porque a lo mejor no es lo más sensato ni lo más lógico. Pero no es algo que haya de decir, no vivo con miedo o tengo miedo o tal. Al final también es como todo en la vida. Si vives con miedo no acabas haciendo las cosas. Entonces, yo monto en tren, monto en avión. ¿Puede llegar un terrorista suicida y hacer explotar una bomba? Pues puede, pero por eso dejas de vivir, pues no. Entonces, es un poco... Es cierto, un poco con eso lidiamos en todos los aspectos, entre el miedo, a ver si seguimos, si no. Y todos estos casos que has traído, que luego hablaremos, en común, todos que tú ves algo, un elemento en común, algo que tienen en común, todos los que tú investigas. Hay varios elementos en común. Yo en el libro que escribí sobre el caso Macastre le puse un subtítulo que es, que por cierto tengo ahí una copia para ti, luego te la doy. Puse un subtítulo que era Los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana. Y el primer capítulo se llama El mundo de las casualidades. Porque hay ciertas casualidades que son casualidades, o quiero pensar que son casualidades, pero que cuando tú las pones en ese corcho imaginario y las ves, dices, leche, qué raro, ¿no? Es llamativo que en muchos de estos crímenes el número de víctimas sean 3. Wow. Tienes las 3 niñas de Alcácer, tienes los 3 niños de Macastre, tienes los 3 jóvenes de Alcudia, que aquello supuestamente, y esto lo debería explicar Iker Jiménez, fue un arrollamiento de un tren, pero claro, un arrollamiento de un tren, todos sabemos que cuando pasa una locomotora de X toneladas a 80, 100 kilómetros, un cuerpo humano que precisamente no es adamantium acaba destrozado, ¿no? Pues las lesiones que tenían estos muchachos no tenían nada que ver con el arrollamiento de un tren, más bien parecía que los habían apalizado hasta la muerte. De hecho, la propia familia pidió por favor una nueva autopsia porque no creían cómo se cerró ese caso. Es uno de esos casos que a la policía o a la Guardia Civil le interesó cerrarlo de esa forma. El número 13 aparece de forma recurrente. El 13 de noviembre de 1992 desaparecen las niñas de Alcácer. El último día que los niños de Macastre están en su casa es un viernes 13. El cuerpo de Pilar Ruiz Barriga aparece en el kilómetro número 13 del canal que va desde Forata hasta Torrent y que pasa por aquí bastante cerquita. Hay unos tipos de elementos, hay ciertas lesiones en los cuerpos, la zona geográfica, eso que los eruditos dentro de la criminología llaman el círculo de Carter, ¿no? Donde un asesino serial o un grupo criminal actúan el radio de influencia. Pues si tú pones la olla de Buñol a 50 kilómetros alrededor, ves que más de 100 y pico largos, casi 200 crímenes de características que comparten puntitos similares se reproducen. Entonces, claro, sí que creo que hay algo ahí que se nos escapa. Yo siempre he defendido la posibilidad de que hay un grupo delincuencial que no es tan extraño. De hecho, se puede ver dentro de lo que son las organizaciones o los entramados criminales, no se dedican única y exclusivamente a un crimen. El que te vende droga a lo mejor también son proxenetas y a lo mejor también son extorsionadores.
Entonces, si dentro de ese grupo caben dos posibilidades, de ese grupo delincuencial hay una serie de sujetos que le coge el gusto cual tiburones a la sangre de adolescentes, tienes ahí unos elementos que pueden ser los causantes, o incluso cabe la posibilidad de que sean los machacas o conseguidores para un grupo de pervertidos, como los que, por ejemplo, participaban en la red Trinity, que es la mayor red de pederastia y de prostitución Total. infantil jamás en España, que empezó curiosamente en la olla de Buñol a mediados de los 80 y que ha durado prácticamente hasta hace 5 años que hubo el último juicio, con conexiones con países como Tailandia, con Reino Unido, como Estados Unidos, como Suiza, como Marruecos, como Turquía, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién no nos dice que Valencia, siendo una zona netamente turística, aquí apareciesen una serie de depravados, como ahora hacen en Tailandia o en países del sureste asiático, y que dijesen, quiero que me suministres de droga, quiero que me suministres de fiesta, y oye, quiero acabar la fiesta haciendo lo más perverso y lo más turbio, que es abusando hasta la muerte de un menor? Pues no se puede descartar. Claro, y tú me quieres decir que quizá en común que tienen todos estos casos puede ser que detrás hayan ciertos rituales satánicos. No ciertamente, pero sí que puede haber elementos ritualísticos, porque es una de las teorías que se ha... es bien sabido, ¿no?, que en esa época de comienzos de los 90 todo el levante español era, digamos, la cuna de las sectas, y sobre todo sectas de corte satánico luciferino, ¿no? Valencia, o la Comunidad Valenciana, siempre ha sido un crisol de culturas. Tenemos la famosa fiesta de los moros y cristianos, hay mucho elemento judaico y arábico incluso en nombres de poblaciones, Alcácer, Alfafar, bueno, todo lo que empieza por Al, etcétera, etcétera. Y al final hay como una confluencia de rituales. A mí, creo que esto lo he contado más de una vez. De esas primeras veces, en una población, yo iba ahí con mi mochila, mi chupa y tal y cual, y llego al bar, pues la típica pregunta, ¿no? ¿Ustedes saben algo de casas, no? Y nada, yo me siento allí a comerme mi pincho de tortilla, mi Coca-Cola, y se acerca una señora, ¿no? Una señora mayor, que era la madre de la dueña del bar. Y me llega y se me acerca y me dice, esto han sido los... No lo voy a decir para que no se me acuse de nada, pero esto han sido los no sé qué. Y le digo, ¿perdone, señora? Y dice, sí, han sido los no sé qué. Claro, la hija lo oye. Madre, no diga eso, que está usted diciendo tonterías. No, porque aquí, desde tiempos inmemoriales, se usa la sangre de las niñas para... porque, o sea, una chaladura, que tú lo oyes, es una chaladura, pero que dices, hostias, y sí, ¿sabes? Entonces, claro, son de esas cosas que a uno le llama la atención. Ha habido investigadores que sí que afirman, ¿no?, que detrás de estos crímenes hay una ritualística. Yo hasta el punto concreto de poder decirte la finalidad es ritualística, no. ¿Que hay algún elemento ritualístico? Puede. Ahora, creo que todo es mucho más mundano y más cercano a las necesidades, entre comillas mucho, necesidades básicas del hombre, que por desgracia a veces son terribles. Me ha recordado con lo del caso Epstein, aquella chica que salió, no sé si la viste, diciendo Lo vi. un montón de tiempo, que decía que ahí se comían niños, que se estaban comiendo niños, y la gente la trataba como loca, y así se quedó, como loca. Sí, pero fíjate, yo ahí, mira, y parafraseando a mi, que aparte es mi abogado, pero es muy buen amigo, Juanma Medina, es que creo que el caso Epstein es tan terrible de por sí que no necesita esos añadidos. Es decir, lo que sucedía en la isla de Epstein ya es suficientemente terrible como para darle añadidos. Oye, que si fuese el caso, fabuloso. Pero yo he estado indagando, de hecho he hecho varios programas de páginas y páginas en Twitter
donde te ponen fotos, te ponen no sé qué, y es como decir, pero si esta foto es de una película tal, esto no sé qué, y te las dan por reales, y encima gente que está ultra convencida. Oiga, no, usted me demuestra con las pruebas, pero si es que es fundamental, ¿se han bajado ni siquiera la investigación que es pública, que la puedes descargar y se la han leído? No, pues entonces mal empezamos. Claro, ¿a qué nivel de depravación llega el ser humano? Obviamente hay cosas terribles, o sea, hay cosas que te rompen simplemente con leerlas, ya no te digo ni con verlas. Pero creo que caemos mucho en la fábula de Pedro y el lobo. A veces las cosas son tan duras y son tan tristes y son tan... te rompen tanto por dentro que no es necesario meterle añadidos, porque cuando pasan de verdad, luego la gente no se lo cree. Claro, ¿qué sucede? Que lo que tenemos aquí, que es algo maravilloso y terrible al mismo tiempo, nos lleva a confabular, nos lleva a imaginar, nos lleva a crear, ¿no? Nos lleva a fantasear. Ahí está la grandeza del ser humano. Hemos evolucionado durante todos estos millones de años como especie porque imaginábamos algo, imaginábamos este micro, ese teléfono, y éramos capaces de idear cómo crearlo, ¿no? Pero claro, hay cosas que a veces son ficción por mucho que queramos convertirlas en realidad. Entonces, lo de esta chica, pues oye, yo sé por Paco Emilio, que fue la otra persona que ayudó a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco en el caso Alcácer, que a ellos les decían que había un chalet concreto donde había la mano amputada de una niña porque había o de una mujer, porque había salido una chica de un chalet gritando, curiosamente, algo similar a lo del caso Epstein. Eso se investigó, resulta que no. ¿No llegó a nada o no se supo nada? No, se fue, se investigó, se estuvo allí, en aquel momento hay que entender que la figura de Fernando García y de Juan Ignacio Blanco eran tan inmensamente poderosas a nivel social que si ellos decían o proponían, pocos padres he visto, ¿no?, que tuviesen reuniones con el Ministerio del Interior y un interlocutor designado por Jaime Mayor Oreja para resolver ciertas cuestiones y demás. Yo puedo confirmar que, por ejemplo, en el caso Alcácer, que ahora mismo hay un sumario, una pieza separada, el famoso sumario B, que lleva abierto desde el año 97 hasta el día de hoy, que principalmente se dedica a intentar saber dónde está Antonio Anglés. Ahí hay diligencias y diligencias de cosa mínima e ínfima que cualquier otro investigador diría, ni me molesto. Se ha hecho una diligencia de investigación para averiguar si eso es cierto o no. Entonces, en este caso, se averiguó y eso no era verdad, no había absolutamente nada. Madre mía, con todo lo que te estoy escuchando, o sea, solo se me ocurre preguntarte qué puede sentir una persona. Tú te levantas por la mañana y qué sientes, o sea, ¿cómo es la carga de ese peso de todo lo que sabes? Yo, por suerte, cuando me levanto por la mañana, lo primero que pienso es, tengo 3 reuniones con mis clientes, tengo que organizar el trabajo, tengo que ducharme para coger el autobús y tengo que llegar a la oficina, por suerte. Pero sí que es verdad que es un poco, al final te acabas haciendo un parapeto para que no te afecte. A mí al principio, sobre todo cuando empezamos con el podcast y en apenas año y medio o algo así, de ser un podcast en iVoox que entrevista con Fernando García, entrevista con Paco Emilio, entrevista con Javier Martínez, y acabando encontrando a Miguel Ricard, etcétera, etcétera, sí que yo decía, o sea, no podía dormir por las noches, o sea, era imposible, era como que la cabeza era taca, 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 y por la mañana era taca, 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 taca. A día de hoy me lo he compartimentado de forma suficientemente inteligente como para, cuando tengo que hacerlo, lo hago y tal, pero que me afecte lo justo. Porque si te afecta más de lo necesario, no vas a poder vivir. Yo al final no me dedico a esto profesionalmente, es mi vocación. Y una vocación te tiene que gustar. Si te deja de gustar, ya apaga y vámonos. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, cuando yo dejé el canal durante medio año, yo no encontraba ya motivación ni vocación. Dije, se acabó, ¿no? Y
he pasado por esas etapas en varias ocasiones, pero al final tienes que configurarte por dentro y tener claro el hecho de hasta aquí. O sea, al final tú no eres policía, no eres juez, no eres criminólogo. Tú puedes aportar la información, tú puedes recabar esa información y dársela a quien se la tengas que dar. Pero la labor policial es de la policía, la labor jurídica es de los jueces. O sea, al final no dejo de ser un ciudadano que intenta aportar y ayudar y sobre todo divulgar con cabeza, más ahora que al principio, pero intento hacerlo. ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevas sin más. Lo vas llevando como puedas. Una de las preguntas que nos dicen que es muy importante hacernos, ¿no? Es el famoso ¿para qué? No tanto el por qué, sino el para qué. Y el ¿para qué tuyo? Que yo me lo pregunto, o sea, es más bien, porque quiero entenderte, o sea, quiero comprender qué hay detrás, ¿no? Qué hay detrás de ti, qué hay detrás de Manu. ¿El para qué tuyo es para saber la verdad? ¿O el para qué tuyo es para demostrar que hay un sistema corrupto que miente? ¿Sabes cuál es tu foco? Es lo que me interesa saber. El foco es para saber la verdad y para darle justicia a las víctimas. Principalmente es ese. Creo que cuando lo que ahora se llama en terminología anglosajona el cold case, los casos fríos, ¿no? Para mí eso es un error. O sea, no debería haber un caso frío. O sea, un caso que es una de las grandes miserias que tenemos en la justicia de este país es la prescripción de los crímenes. Yo te puedo entender que prescriba un crimen, un delito económico. Puedo entender que prescriba un hurto. Un asesinato, una violación, una agresión sexual no puede prescribir. La víctima no va a estar resarcida hasta que se descubra la verdad. Y aún así, a veces que ni con eso, ¿no? Y como supuestamente Estado legítimo y garante, se lo debemos a esas víctimas. ¿Qué pasa? Que porque pasen 20 años y no se sepa... pongo un ejemplo. En el caso Macastre, el hermano de una de las víctimas, de Rosario, que se ha vendido, y es una de las cosas que a mí más me repatean, que eran jóvenes de familias desestructuradas, marginales y tal, que es como, por un lado, si fuese así, ¿qué más da? ¿Qué pasa? Que no son víctimas, pero es que luego encima era mentira. Eran, sí, familias de un estrato social humilde, familias trabajadoras, que, pues oye, lo que pasa en las familias, oye, pues a lo mejor tu padre se divorcia de tu madre y ya está, no pasa más. Pero esas familias, esos hermanos, han seguido intentando saber, ¿no? Y el hermano de Rosario estuvo personado hasta el año 2014 o 2017, no recuerdo, en el sumario del caso Macastre, y al final el muchacho acabó saliéndose de decir, es que ¿para qué? O sea, es que aquí nadie mueve, o sea, sí. Las últimas diligencias, si el crimen fue en el 89-90, las últimas diligencias son del 93-94 y ya nadie ha movido un dedo. Les importa 3 narices lo que le pasó a mi hermana, a Pilar y a Valeriano. No les importa. Entonces, claro, es relativamente bonito cuando hay, o sea, yo, más allá del aporte que haya podido hacer al caso real, es decir, que Miguel Ricard haya reconocido públicamente, sin ninguna presión, sin ningún monumento, sin ninguna intencionalidad final, oye, después de muchas conversaciones con él, tío, esas familias necesitan saber la verdad, necesitan eso, que dijese, vale, fuimos nosotros, lo hicimos, pido perdón, no he tenido, entre comillas, la suerte de resolver ningún crimen, pero sí he tenido el inmenso honor de poder darle voz a esas familias, ¿no? Y cuando se ha resuelto un crimen o cuando ha habido algún avance, es muy bonito cuando la hermana de una víctima o el hijo de una víctima te escribe un WhatsApp y te dice, Manu, parte de esto es gracias a que tú nos diste voz o otros canales nos dieron voz y habéis podido ayudar, porque al final ahora los divulgadores o los youtubers de True Crime tenemos una voz que para mucha gente es más importante y le llega más a la gente que, por ejemplo, un periódico o una televisión. Sí, entonces, a mí lo que me ha movido en todo momento ha sido eso, justicia y verdad. Y a veces me ha tocado, lo voy a decir, todo es vocacional, pero sí tengo la suerte de tener grandes amigos dentro de la
de los jueces, de la abogacía, de los investigadores privados, de la criminología, y a lo mejor a mí una familia se me ha acercado, me ha dado todo el sumario, todas las diligencias, yo se lo he pasado a esta gente, y a lo mejor esa madre está encabezonada con que a su hijo o a su hija le ha pasado algo, y después de que toda esta gente profesional lo haya analizado, es muy duro decirle, mira, lo siento, pero lo que le pasó a tu hija es esto. Es muy triste, pero no hay un aura mística, no hay una conspiración, no hay nada, es simplemente esto. Esa es la parte más difícil de esto, pero creo que es necesario. No le puedes engañar, no le puedes decir, oye, sí, tranquilo, aquí hay algo detrás, simplemente porque ellos no quieren aceptar que a lo mejor su familiar ha corrido pues, la suerte más triste y mundana, que es simplemente que el azar en ese momento dijo, eres tú y ya está. Ostras, ¿y tú crees que se vive mejor? O te la pregunto directamente a ti, ¿tú crees que serías más feliz viviendo en la ignorancia? Porque, poniendo un poco en contexto, o sea, yo he estado muchos años siendo ignorante de ciertos temas, que también luego eso tiene otra parte, ¿no? Que parece que cuanto más sabes, menos sabes. O sea, eso siempre. Es así, eso ¿no? Siempre. Pero, ¿tú crees que una persona es más feliz en la ignorancia? Porque yo me acuerdo de que antes, sabiendo menos cosas de las que sé hoy, no sé, trátame de ingenua, ignorante, pero era más feliz. Ahora me doy cuenta que con el tiempo, cuantas más cosas sé, más cosas se descubren, y fíjate que eso va a la velocidad, va rapidísimo, y hoy tenemos acceso a un montón de cosas. Lo llevamos en el móvil tenemos acceso a muchísimas cosas, muchísimos datos. ¿Tú crees que serías más feliz con esa ignorancia? Totalmente. La información produce frustración. O sea, es una cadena de transmisión, pero además que no es incuestionable. Cuanta más información tienes, más frustración te produce. Porque la información te va a hacer saber los fallos, las injusticias, los errores, todo lo que al final al ser humano le genera frustración. Sin embargo, siendo un ignorante, yo o sea, es que lo veo. O sea, hay gente que es como, tío, infórmate de esto. ¿Para qué? O sea, y es tan feliz. O sea, tienen su sustento, tienen su plato de comida, tienen su Netflix, no necesitan más. Total. Ya está. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que ahí depende mucho de esa configuración genética mental con la que estamos programados desde que somos así. Sí. Si eres un rabo de lagartija que no puedes estar quieto como yo, a mí me pasa. Yo a lo mejor estoy escuchando la radio y de repente oigo algo así y oigo un dato y rápidamente voy a Google y digo, me suena, pero no sé quién es este personaje que acaban de mencionar o este dato o dónde está esta localización. Taca. Vale, ya, guay. Entonces, depende mucho del tipo de persona, claro. ¿Eres más feliz siendo ignorante? Sí. Pero ¿sería yo más feliz siendo ignorante? No. Prefiero gestionar mi frustración, pero saber y tener mi visión de las cosas, no la que me han vendido. Sí, estoy de acuerdo. Creo que ya hemos vivido demasiado tiempo. O sea, lo triste o la paradoja de ahora es que vivimos en el momento que más información tenemos y, sin embargo, vivimos en la sociedad más ignorante de los 2000 años que tengamos como sociedad, ¿no? Entonces, prefiero eso. Prefiero que mi felicidad tenga un grado de frustración antes que vivir en la ignorancia. Y que hay, con esto de las conspiraciones, ¿no? Que están muy de moda las conspiraciones, ¿hay algo que tú hayas visto o hayas caído o hayas incluso dicho en algún medio que te hayan tachado o lo hayan tachado de conspiración y luego resultó ser verdad? No, que haya resultado ser verdad, no. O sea, que yo haya dicho que muchas cosas sean conspiración, sí, sobre todo al principio. Yo al principio decía unas tonterías, las sigo diciendo ahora, o sea, que tampoco nos tomemos muy en serio cada uno. Pero que haya acabado siendo verdad, no. O sea, que a mí me encantaría. O sea, a mí me encantaría. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo empecé a entablar relación con Miguel Ricard, yo siempre decía, ojalá que haya un grupo de poderosos, este tío sea un cabeza de turco, ojalá, o sea, porque eso es, o
sea, eso es narrativa, eso es fantasía. ¿Por qué Sí. triunfa una serie como Juego de Tronos? Pues porque nos gustan las conspiraciones, nos gusta naturalmente. Mi profesor, yo tenía un profesor de marketing, Félix, que hacía siempre la misma... ponía el mismo ejemplo. Y además es que al ser humano le encanta ser engañado. Tú vas al Burger King o vas al McDonald's y ves esa foto, el anuncio, ves esa foto de esa hamburguesa con la carne jugosa, la lechuga brillante, el tomate que parece sacado aquí de la huerta, fabuloso, Sí. fabuloso todo. Tú cuando vas al Burger King, que hemos ido todos al McDonald's, sabes que te vas a comer una hamburguesa que parece sacada de carne de rata. Se parece a la fotografía o al anuncio como un huevo a una castaña. Y aún así te lo crees. Te sigues creyendo la mentira. ¿Por qué? Porque nos encanta engañarnos. Porque esa mística, esa erótica del engaño, de la falacia, nos hace imaginar, nos produce dopamina. Que a ti te digan, no, es que fulanito bajó las escaleras, se cayó y se partió el cuello, pues no tiene gracia. Pero no, tío, es que se escucharon ruidos y de repente hubo un grito a no sé qué. Y yo escuché 3 voces femeninas saliendo de su casa y además tenía una marca de pintalabios. ¡No, mentira! Pero, la sugestión, ¿eh? Pero hostias, ¿cómo te ha cambiado la historia? Qué bonito te ha quedado, ¿no? Entonces, claro, no, de momento no, nada de lo que... O sea, es que, vuelvo a decir lo mismo, es que no es necesario la conspiración. Cuando tú hablas Es verdad. de eso, de juez deja en libertad a pedrastas del Cabañal, pese a ser reincidentes. O sea, claro, José Cardona y su amigo Martín Chanzá, que por cierto, de Alcácer, fueron condenados en firme en 1997 y en 2003 por abusar niños. Y llega su señor magistrado en julio de 2016 y las deja en libertad. Entonces, ¿eso es conspiración? ¿Qué hay detrás? Pues no lo sé, yo qué sé, no te sabría decir. Y metiéndonos ya en faena, Sí. pisando ya el acelerador, sobre el caso Alcácer, ¿cuál es la situación actual? Pues a ver, el caso Alcácer ahora mismo tiene una situación procesal diferente, que es que sigue abierto un sumario, una pieza separada, que es lo que te decía, el sumario B, que Sí. es cuando hay que, para la gente que no lo sepa, cuando se produce el juicio, en mayo de 1997, la sentencia sale, si no recuerdo mal, septiembre de 1997, condenan a Miguel Ricard, queda patente la participación de Antonio Anglés, aunque está fugado, y los hechos probados dicen que el crimen se produce por la acción de Miguel Ricard, Antonio Anglés, con la presencia de otro u otros elementos o sujetos que no han sido identificados. Eso es lo que dice la sentencia. Entonces se abre una pieza separada para intentar localizar a a Antonio Anglés y en principio a esos otros u otros. A día de hoy suceden 2 cosas. Entra una nueva asociación como acusación popular y le pide al juzgado de Alzira un nuevo reanálisis de todas las muestras para intentar pues hallar algún tipo de vestigios más allá de buscar a Antonio Anglés como sujeto vivo, ¿no? Y entonces, según el diario Las Provincias, lo último que se hace es que los perfiles del ADN del caso Alcácer se van a cotejar con 2 de los hermanos de Antonio Anglés, con 3 de los amigos de Antonio Anglés y además con el propio Antonio Anglés y Miguel Ricard, porque en aquel cotejo que se hizo primario, del cual se analizaron de los casi 200 pelos y vellos que había, solo 7, pues ninguno de esos 7 era coincidente con las técnicas de ADN de la época, que ahora hay amplificación nuclear y demás, o sea, hay muchísimas más posibilidades de encontrar material genético. Pues eso es lo que legalmente se hizo. Y por otro lado, Antonio Anglés sigue estando para la justicia, según dice el diario ABC, vivo, pese a que se intentó que se le declarase oficialmente muerto hace 2 años por parte de su familia, a lo cual el juzgado pues se negó. Oficialmente Antonio Anglés sigue siendo un sujeto que está vivo y está en búsqueda y captura, y tienen hasta el 27 de enero, si no recuerdo mal, de 2029 para poder encontrar a esta persona y llevarlo ante la justicia. ¿Tú crees que está vivo Antonio Anglés? No está muerto.
jurídicamente no está muerto, ha aparecido su cadáver. Pues Antonio Anglés, por lo menos, yo he estado con el grupo de fugitivos de Policía Nacional y ellos lo buscan, no de cara a la galería, lo buscan como persona que está viva. O sea, no es que, no, bueno, es que claro, como jurídicamente está vivo, pues tenemos que hacer el paripé. No. El grupo de fugitivos de Policía Nacional, con sede en la... lo diré. En la... es el complejo de comillas ahí en Madrid, lo está buscando como una persona que está viva. Sí. Wow. Y bueno, tú hiciste algo, que no sé si nos quieres hablar, aunque sea de puntillas, una entrevista que tuviste con una persona y creo que eso te ha llevado a pues esas amenazas que nos contabas antes, ¿no? A ver qué nos puedes contar de eso. Ya te digo, hasta donde tú puedas, hasta donde tú quieras, bueno, porque lo que hiciste es algo que ¿quién ha accedido a eso? ¿Tú y quién más? Nadie más. Nadie más. Wow. Yo encontré a Miguel Ricard después de... Bueno, lo encontré primera vez en un alcopiso en Madrid. Lo que pasa es que no sabía que era él. Él salió con una caja de cartón en la cabeza. Ahí estábamos parapetados, el equipo de Ana Rosa y yo, justo la Filomena en Madrid. A mí me llama Javier Martínez y me dice que Miguel Ricard está en Carabanchel, en un alcopiso, y yo cojo la mochila y me voy a buscarlo. Pero ahí se nos escapó. Y al tiempo aparece en otro narcopiso en Barcelona y un buen amigo, Dani, lo localiza, le da un papel y Miguel Ricard me llama por teléfono. Y tenemos una conversación y concertamos una cita en Barcelona el día antes de Nochevieja del año 2022. A partir de ahí vinieron muchas conversaciones con Miguel Ricard, muchas conversaciones donde él empezó defendiendo su inocencia y que él era un cabeza de turco, y yo le empecé a exponer las cosas que, bajo mi punto de vista, no tenía ningún tipo de posible justificación, además sus idas, venidas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que, como ya te digo, llega un momento que yo poco más le digo, mira, Miguel, llevas mareando la pérdida tanto tiempo, si tú no vas a dar el paso, a mí ya, o sea, esto no me interesa, déjame en paz. Y demás. Y él, creo que de hecho esta conversación la he puesto en el canal, me dice que vale, que quiere dar el paso, que él no quiere ponerse delante. O sea, yo lo que realmente quería es que él, porque ya me lo había dicho, que él había participado en los crímenes, que él pidiese perdón a esas familias. Yo es lo único que quería. Y él me dice que él le da reparo ponerse delante de esas familias, pero que si lo hacemos en una entrevista y tal y cual, pues oye, digo, vale, perfecto, no me parece mal. Él narra una serie de hechos que ya están narrados en sus declaraciones en el año 93, en el año 94, en el año 95, en el año 96, en el año 97, por lo cual no son novedosas, porque aquí lo dice el diario Las Provincias, o sea, no me lo invento yo. Los perfiles de ADN del caso Alcácer se van a cotejar con 2 hermanos y 3 amigos de Antonio Anglés. O sea, no lo digo yo, lo dice el diario Las Provincias. Y es así, se están cotejando esos perfiles genéticos. Entonces, Miguel Ricard señala a una serie de personas bajo su responsabilidad y solo bajo su responsabilidad. Bueno, pues esto a mí, en vez de que se vaya contra Miguel Ricard, me ha causado que se haya intentado acabar con el mensajero y amenazar al mensajero. Hubo un acto de conciliación. Dentro de ese acto de conciliación se llegó a una serie de términos que están explicados en mi canal. Yo he cumplido todos los términos, la otra persona no, y ha seguido con su campaña de amenazas e injurias y calumnias. Ya está, hasta ahí. Madre mía. Y por poner un poco en contexto, ¿cuántos años pasó en prisión? ¿Cuánto llevaba en libertad? Miguel Ricard, si no me equivoco, estuvo en prisión 22 años, fue excarcelado el 30 o 31 de octubre del año 2013 por la derogación de la doctrina Parot, y él desde ese momento hasta que aparece en 2022, pues mira, llevaba en libertad 9 años. 9 años donde no se le ha conocido ningún delito a priori.
Madre mía. ¿Y crees que, así como están las cosas, crees que es el fin del caso Alcácer? Sí. Ya está, tú ya lo darías por finalizado, ¿no? Él introduce a tres sujetos, que no sé si es verdad o no. Él introduce a tres sujetos dentro de la narrativa que hace, que puede ser un añadido para intentar quitarse responsabilidad, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero más allá, el grueso, tú lo sabes a nivel profesional, muchas veces la verdad jurídica no es la verdad, ni necesita ser la verdad real, ¿no? Total. La verdad jurídica del caso Alcácer ya estaba fijada en septiembre del año 1997. Antonio Anglés, Miguel Ricard y la posible participación de otro u otros en ese crimen, que yo desde luego no voy a poner nombre a esos otros u otros, primero porque no me corresponde, segundo porque no lo sé y tercero porque deberá ser la ciencia y la justicia quien lo diga. Pero más allá de eso, yo no creo que haya más. Me parece más interesante saber si Miguel Ricard, Antonio Anglés y esos otros u otros participaron en otros crímenes previos al caso Alcácer. Eso sí creo que creo que es más interesante, pero en cuanto al Alcácer, yo creo que no hay más que... No da más de sí. Y sabiendo todo esto, con respecto al caso Epstein, ¿qué le ves en común y qué piensas del caso? Tú cuando escuchas todo esto que te están contando, ¿te lo ves normal? Porque ya con todo lo que sabes y la información que manejas, ¿qué piensas? ¿Piensas que, ostras, tiene mucho en común con todo lo que yo estoy investigando estos casos de aquí, o aquello es mucho más macabro, aquello interfiere gente que está a otro nivel? No sé, ¿cómo lo ves tú? Claro, yo creo que el caso Epstein no tiene nada que ver, entre comillas, por varias razones. Una, el tipo de víctima o cómo acaban las víctimas. En principio, a Jeffrey Epstein no se le acusa en ningún momento de asesinato, ni se sabe que haya habido algún tipo de asesinato o homicidio dentro de esa red. En estos casos que estamos hablando aquí, hablamos de casi 200 víctimas mortales. El tipo de sujeto que participa en estos crímenes, estamos hablando en el caso de Epstein, del príncipe Andrés, de presuntamente Bill Clinton o Donald Trump, o sea, gente de un poder económico y una parafernalia que no son los cuatro mataos del mundo delincuencial de la olla de Buñol y de las poblaciones que están alrededor de Valencia. Ahora, claro, todo cambiaría si, como decía al comienzo, la versión es que no es o no actúan por el hecho de que estos sujetos dentro de esa criminalidad desarrollan el gusto por la sangre juvenil, sino que ellos están siendo usados como machacas o conseguidores de unos terceros que quizás sí que pudiesen ser gente de cierta relevancia social, política, económica, y ahí lo que pasa es que, claro, aquí nos encontramos ante una disyuntiva muy difícil, que es el silencio de la gente y el paso de los años. Al no haber activamente, como en Estados Unidos, que cuando se produce un crimen, da igual cuando se produzcan, porque vas a tener un grupo de investigadores que, aunque luego tengas 88 años y te queden 6 míseros años de vida, porque estás con un cáncer terminal, vas a acabar en una prisión federal, aquí después de los 20, 30 años no les importa a nadie. ¿Qué le importa? A un detective privado que se quiere gastar sus emolumentos en esto, pero si luego vas a llevarlo a la comisaría y te van a decir, muy bien, fabuloso, no vale para nada, no le podemos hacer nada. A un investigador, youtuber vocacional que te va a decir, eres un friki, ¿para qué? Te lo estás inventando. O sea, ese es el problema que tenemos aquí. Porque luego, claro, todos se aterrorizan, todos se llevan las manos a la cabeza de cómo ha podido pasar esto, pobres víctimas, no sé qué. Pero si a lo mejor vosotros lo sabíais. O sea, a mí me ha llegado, estoy cansado, ¿no? De el típico de, ay, ¿cómo ha podido hacer esto? Si era buen vecino, si me saludaba. Ay, sí, lo típico, ¿eh? Lo típico. Pero luego tú vas al bloque y tocas de los 8 pisos el A, B, C, D, no sé qué, y hablas con el 80%. No, es que yo escuchaba cómo pegaba a su mujer. No, es que yo oía ruidos. ¿Y por qué no lo denunciasteis? ¿Y por qué no lo llamasteis? ¿Y por qué no mandasteis? O sea, todos saben, pero todos callan, ¿no? Entonces, eso me ha pasado 20.000 veces, muchas veces. Entonces, claro,
esa frustración sí que a veces es la que te dice, claro, puertas tienes abiertas miles, pero ¿cómo lo haces? Porque cuesta mucho dinero y mucho tiempo que la gente luego ni lo valora, tampoco pretendo que sea así, ¿no? Pero que no es consciente. O sea, yo no vivo en Valencia, pero cada vez que me tengo que venir a Valencia, transporte, comidas, hoteles, viajes, si tienes un testigo, tienes no sé quién, lo invitas a comer por deferencia, por su tiempo, eso luego nunca vuelve. Entonces, claro, yo en teoría o relativamente me lo puedo permitir, pero hay mucha gente que le gustaría hacerlo y no puede permitírselo. Y eso al final siempre va en contra de la justicia y la verdad para las víctimas. Sí, me comentaste sobre el caso Trinity, que saqué algo de información, entre ello ahora luego nos contarás un poquito más, pero aquí dice 7 de las víctimas eran menores extutelados por la Generalitat de Cataluña. Sí. Esto ha provocado que el conocido como caso Trinity ponga en entredicho el sistema de protección de menores. La red actuó sin ser detectada durante más de 15 años, camuflada bajo la empresa legal Productos Asbacher o algo así. Sí. ¿Vale? No sé si lo he pronunciado bien, pero ¿qué es esto del caso Trinity? Que empecé a leer y me volví loca. O sea, ¿dónde empieza y dónde acaba este caso? No, las lindes de este caso son tan difusas que no hay capacidad real para saberlo. O sea, sobre todo para saber dónde empiezan. No se puede saber. Esta noticia, que además es que, claro, a mí me llama, parafraseando a Juan Ignacio Blanco, me llama poderosamente la atención. O sea, como un caso que dice 240 años de prisión para el líder de la macrorred de pederastia más grande de España, casi nadie sabe nada de eso. O sea, cuando estamos hablando de más de 1.007 víctimas, con conexiones con lugares como Tarragona, Barcelona, Valencia, Marruecos, República Checa y otros países. Tailandia, ¿no? Tailandia, ¿cómo no salta eso a ningún sitio? ¿Cómo hay la muerte de un médico que ya había estado acusado varias veces de abusar? Noticia dice, detenidos 3 jóvenes por asesinar a un médico acusado de pederastia, que este señor participaba junto a Chanzá y el otro en estas redes de prostitución infantil donde les ofrecían dinero a niños, sobre todo aquí en Valencia, de la zona del Cabañal, por dejarse grabar, por dejarse tocar, por dejarse mantener relaciones sexuales. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquí estamos hablando, y aquí sí estamos hablando, de políticos, de jueces, de miembros de fuerzas de seguridad del Estado, de profesores, de joyeros, de médicos. O sea, no estamos hablando de el Ricard de turno, estamos hablando de gente con una posición preponderante, con una posición como para que esta red de abusos y de prostitución infantil llegue a un país tan lejano como Estados Unidos, que era principalmente el país que pagaba la producción ejecutiva de este material. Es llamativo, como te decía antes, cómo un juez deja en libertad a estos sujetos cuando se les había condenado. O sea, simplemente por leer. La decisión llega pese a que tanto José Cardona y su amigo Martín Chanzá fueron condenados en firme en el 97 y 2003 por abusar de niños. Y continúa la noticia. Penas de 1 año y medio de cárcel. Ese es el tiempo que han permanecido en prisión provisional José Cardona Serrat y Martín Chanzá Almudévar, los 2 pederastas reincidentes detenidos en julio de 2016 dentro de la operación Trinity por la UCO en la Guardia Civil de Valencia por haber prostituido al menos a 17 menores durante más de una década. 1 año y medio de prisión provisional y vais a la calle. O sea, yo no entiendo nada. Entonces, la cuestión es, esta red que su origen, como decía, tiene la población de Buñol y la olla de Buñol, y luego derivará en todo esto, en Tarragona, en País Vasco, en Madrid, en Turquía, en Argelia, en Marruecos, etcétera, etcétera, ¿es parte o es el origen de los crímenes que suceden, esos crímenes sin resolver de entre el 85 al 90?
pues es difícil saberlo, pero la lógica te dice que cuando alguien tiene, o sea, los seres humanos psicológicamente somos gregarios, nos gusta juntarnos con gente afín. Esto se ve muy bien en el cole, sí, o en esto. Los niños que les gusta el fútbol juegan con los niños que les gusta el fútbol. Los que les gusta hacer muñequitos, con muñequitos. Cuando vas al instituto, si te gusta el rock, con los del rock. O sea, Valencia no es tan grande. Los puntos o los lugares donde hubiese cierto tipo de perversiones tenían que ser X. Yo estoy seguro que esos X ahí acababan todos. ¿Todos los participantes son necesariamente los mismos que hacen una cosa u otra? No, porque hay gente que se conforma con mirar, hay gente que se conforma con golpear, hay gente que se conforma con agredir sexualmente y hay gente que necesita dar el último paso, que es matar. Entonces, claro, habría que analizar muy bien cuál es el patrón y cuál es el perfil y localizar y decir, usted estuvo aquí, pero no estuvo aquí, pero tal. Pues a lo mejor usted pudo participar en este crimen, en este no, y eso, que es un poco lo que yo creo, que esto era un grupo delincuencial relativamente amplio, donde dependiendo del crimen participaban unos u otros. Pongo, por ejemplo, el caso Macastre. El caso Macastre es inmensamente interesante por la tipología criminal de las tres víctimas, porque las tres tienen una forma de morir completamente diferente. En el caso de Rosario, la muerte parece sobrevenida. No hay, bueno, sí hay, pero luego eso pasó desapercibido. Cuando encuentra a José Merché el cadáver, sí que dice que hay signos de violencia en el cuerpo. Luego ya eso luego no se vuelve a mencionar en ningún momento. Pero viendo el análisis que hace el Instituto Nacional de Toxicología y que hace el Anatómico Forense de Valencia, se puede llegar a determinar que quizás Rosario murió a raíz de un tipo de asfixia, la típica que te ponen una bolsa en la cabeza, que no es asfixia mecánica que te ponen un cojín, sino que tú mismo te vas ahogando. Vale. En el caso de Valeriano es completamente difícil determinarlo porque su cuerpo es prácticamente putrilágo y piel. Además le faltan ciertas partes clave, le faltan 2 vértebras. Se supone que es por la acción de alimañas, ¿no? Pero claro, si tú en ese cuerpo ves que una de las vértebras está quebrada, pues puedes deducir que le han partido el cuello. O si tiene una muesca de un objeto corto contundente, pues que a lo mejor le han clavado un puñal. En el caso de Valeriano es completamente difícil. Pero si nos vamos al cuerpo de Pilar, yo eso muchas veces lo he descrito como la autopsia del infierno. A ese cuerpo le amputaron una mano y un pie, le destrozaron la cabeza al nivel de convertirlo en un amasijo informe de cerebro, sangre y pelo. Le arrancaron o le amputaron toda la zona del bajo vientre y sus genitales con el uso de una sierra mecánica. Hay un sadismo, hay una etimología homicida tan bruta que me hace pensar que el mismo autor no cometió los 3 crímenes. Porque ahí sí que hay un elemento que es el sádico, ¿no? Es el sadismo, que no todos los sujetos son capaces de llegar a él. Entonces, es posible que esos 3 niños fuesen víctimas de un grupo de personas y en el caso de Pilar fuese ella víctima de uno de esos miembros que es el sádico. Entonces, ¿qué sucede? Que habría que buscar cuerpos con características similares. Curiosamente, entre Alborache y Macastre, que son 2 poblaciones que están muy cerquita, y donde curiosamente en Alborache se ocultaba Antonio Anglés, pues en uno de esos caminos hay un viejo molino y dentro de ese molino se encontró el cuerpo de una chica a la cual le habían dado 100 y pico puñaladas y que curiosamente tenía amputado el pie, igual que lo acabaría teniendo Pilar meses después en el crimen de Macastre. ¿Es el mismo autor? No lo podemos determinar, pero desde luego la etimología de la amputación y el sadismo está en los 2 cuerpos. Pues ahí tendríamos un elemento importante del cual tirar. Pero claro, 1988-1989... Claro. Han pasado casi 40 años y es imposible. Es imposible. Hablamos, sobre todo en estos casos, sí que es verdad que tiene algo que ver
las élites, gente poderosa, tú cuando entiendes las élites y cuando las visualizas en tu cabeza, ¿cómo es esa jerarquía? O sea, diciendo, no sé, por aclararme o por entender tu mente, ¿no? Desde menos poder a más poder, ¿tú cómo los jerarquizas? ¿Cómo lo haces? Pues claro, es que el hecho de que haya una cabeza pensante y luego haya unos lugartenientes y luego unos ejecutores queda muy bien a nivel narrativo, pero yo no creo que sea así. Si hay un elemento elitista aquí, son gente que tenga el suficiente dinero como para poder comprar voluntades. O sea, yo creo que es eso. O sea, tú siempre tienes que buscar gente que por dinero barra droga, barra X, sea capaz de hacer lo que otra persona no haría. Y eso lo compras con cash, única y exclusivamente. Entonces, ¿quién tiene ese dinero? Pues, claro, te viene rápido y es el elemento fácil, el político. Pero es que no solo el político, es que hay empresarios que tienen más poder que políticos. Es que hay lobistas que tienen más poder, de hecho influyen en los propios políticos, ¿no? Entonces, claro, esto quiere decir que todos los lobistas, todos los empresarios, toda la gente que tenga dinero es una élite judeo-masónica, satánica, que se dedica a comerse niños. No, es obvio y es evidente que no. Pero que dentro de eso sí puede haber. Sí, claro que sí. Esto implica que el carnicero de tu charcutería no pueda ser un hijo de la gran que haga esas cosas. Desde luego que no. Pero posiblemente lo tenga mucho más difícil y sea él quien se tenga que manchar las manos. Que sin embargo, si yo cojo a un fulano que está en X sitio y le digo, oye, ¿tú cuánto te sacas vendiendo hachís o coca al mes? 1.000 pavos. Vale, pues mira, si vas por ahí, das una vuelta cuando ahí en la Marina y ves una chiquita que esté sola y te doy 6.000 pavos y la metes en un coche y me la traes a este chalet. Hostias, acabo de hacer el agosto. ¿Y a mí qué más me da? O sea, si ese concepto que yo creo que es tan humano de la empatía, no todos los tenemos. Y de hecho, creo que se nos está programando sociológicamente para perderlo. Para que veamos imágenes terribles en televisión y no nos inmutemos. Para que veamos o sepamos del daño o de la desgracia de un ser querido y sea como, me la pela. O sea, hay tantas cosas que he visto tantas veces que me hace pensar, esto al final, o sea, yo cuando veo, y es otro melón que podemos hablar, que hay partidos que quieren legalizar, o hay incluso formaciones políticas que ven relativamente bien que menores tengan relaciones sexuales con adultos. Wow. Es decir, pero a ver, o sea, es que aunque me lo justificases como si fueses el puto Nietzsche, no te lo voy a comprar, tío. O sea, es imposible. Te lo romantizan con esto de la diversidad, ¿no? ¿Pero qué me vas a romantizar? Vamos a ver, es que a mí esas cosas Esto es una carpeta naranja. Yo lo puedo llamar unicornio rosa, pero va a ser una carpeta naranja. Esto es una mesa de madera, y va a ser una mesa de madera de aquí a la China. Y un niño es un niño, y un adulto es un adulto. Y además, y está completamente sabido la evolución que tenemos. Tú eres un niño, empiezas a tener una pubertad, se te empiezan a desarrollar tus partes sexuales, etcétera, etcétera, para que llegues a una madurez sexual con la finalidad de reproducirte. Porque al final los seres humanos no dejamos de ser animales, cosa que también se intenta obviar. Claro, cuando tú eso lo quieres obviar porque tienes una enfermedad, porque estás enfermo, estás podrido por dentro, para intentar justificar lo que es injustificable, el problema lo tienes tú, no lo tenemos el resto. Entonces, claro, es eso, es falta de empatía. Cualquier persona que sea empática y te venga un soplagaitas de estos con ese... o sea, lo mínimo que debe hacer es pegarte un guantazo en la cara. Total, yo a eso lo llamo que estamos anestesiados ante tanta repetición. Nos meten tantas noticias y ya hemos llegado a un nivel tal que no nos sorprende, ¿no? Y que venga alguien, una persona, a decirte, oye, si me traes a esta persona y te pago 6.000 euros, no somos capaces de interpretar la gravedad que hay detrás de eso. Es. O sea, ese es el punto. Yo creo que es ingeniería social. Es ingeniería social. Total, y nos lo están metiendo por lo que tú dices de la empatía. Yo lo digo mucho en el programa.
Yo tengo una teoría y creo, sobre todo ahora que se habla mucho, la psicología y la criminalística ha evolucionado mucho de la figura del psicópata integrado. Yo creo que están sembrando psicópatas. O sea, hay a nivel educativo, desde los últimos 10 años, se están sembrando psicópatas. Se está sembrando gente individualista que no quiere. Y yo soy un gran defensor del individuo, pero del individuo como sujeto único y especial, no quiero saber nada de mis amigos, no quiero saber nada de mi entorno familiar, no, como entorno único y especial. O sea, como sujeto único y especial. Porque creo que cada persona tenemos nuestra propia valía y no somos un rebaño en el que te puedas disolver a beneficio de los de siempre. Pero creo que esa falta de conciencia, esa falta de empatía, esa falta de valores, esa falta de educación, esa falta de respeto, está programada para que luego, ignorante, feliz y aborregado, con el cual podamos hacer lo que buenamente queramos. Qué bien. Y todos esos, como decías antes, se unen, y ya no solo que se unan entre ellos, sino que se protegen. Claro. Se protegen. Claro. Y es lo que tiene, ¿no? Esa protección que ves entre ellos, que se tapan. Bombero no pisa manguera. Exactamente. Con el acceso que tenemos ahora a todas estas noticias, toda esta información, no sé si es mejor ya, no sé si has llegado a un punto de decir, ya no quiero saber nada, me retiro, quiero irme, no sé, a vivir a una casa apartado de todo, que me quiero retirar en la montaña, ya doy carpetazo a todo esto. No sé si has llegado al punto, ¿crees que algún día llegará ese momento? Llegará. Lo que pasa es que cuando me viene ese pensamiento, es lo que te digo, luego me pasa lo de yo no puedo vivir en la ignorancia, yo no puedo permitir, dentro de mis posibilidades, no puedo permitir injusticias, no puedo, o sea, me rechina, ¿no? O sea, yo muchas discusiones que tengo con amigos son precisamente porque creo que han cometido una injusticia, es decir, tío, o sea, pero es que nadie me está reprochando esto. Pues yo sí, yo te lo reprocho, tío, porque creo que no has actuado bien. O sea, yo le he montado pollos a mis colegas porque se han liado con otra tía teniendo novia. Y ni su novia ni siquiera era mi amiga. Pero, tío, no está bien, no hagas esas cosas. Coge, la dejas y haces lo que te dé la gana. O sea, no creo, o sea, y no con esto ni me quiero vender como faro moral ni nada por el estilo. Claro. Pero sí que hay algo que me sigue ahí martilleando. Entonces, ¿llegará ese momento, llegará ese punto algún día? Pues es posible, ¿no? O sea, si seguimos en esta deriva que tenemos en este mundo llamado occidental y en este país aún llamado España en particular, creo que sí. O sea, que más pronto que tarde. Yo tengo un nexo afectivo que quiero mucho a mi hermano y a mi cuñada, obviamente, con mi padre, ¿no? Mi padre es una persona ya mayor que está pasando un cáncer terrible. Mi madre falleció hace ya muchos años y yo el tiempo que le queda a mi padre lo quiero tener con él. Ahora, el día que no esté mi padre, a mí me da igual irme en West Virginia, rodeado de acres y acres de bosque, en una cabaña y ser feliz allí. Me daría exactamente igual, porque también depende un poco de si tú ves que hay algo por lo que luchar, algo que te motiva, algo que te, aunque sea una ínfima posibilidad de cambio o de mejoría en la gente, de que alguien cuando escuche esto le haga pensar y decir, aunque sea feliz siendo ignorante, voy a intentar ser infeliz sabiendo, dices, me merece la pena. Ahora, cuando ya todo el mundo sea gris, pues diré, ¿para qué? No renta. Pues sí. ¿Y han puesto precio a tu silencio? En cuantía económica, que yo sepa, no. Que lo han intentado, lo que ahora dicen los jóvenes, eso de funarme. Ajá. Sí, es evidente, ¿no? Estoy cansado de que cada mes y pico se me intente con un título grandilocuente que me calle, pero ni lo han conseguido ni lo van a conseguir. ¿Y cuál es el precio que paga una persona que está detrás de toda esta oscuridad, de todas estas investigaciones? ¿Cuál es el precio que paga, si hablo en presente?
el precio que pagas es que, por ejemplo, no puedes normalizar en redes tu vida social, porque la psicopatía que tiene este tipo de gente que te busca, intenta, a mí me han llegado incluso a escribir a clientes míos para, o sea, nada que tenga que ver con mi vocación ni nada por el estilo, pero gente que me conoce por mi podcast, por mi labor en el Rincón del Disidente, a escribir a clientes míos para echarle mierda, que clientes míos que me conocen de años, a decir, le han dicho, pero anda, tira y vete a tomar por que lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Entonces, claro, al final, pues tienes que proteger, entre comillas, a tu familia, a tus amigos. No puedes decir, hoy estoy aquí, hoy estoy allá, etcétera, etcétera. Porque cuando lo has hecho, has visto que pasan cosas raras. Entonces, ese es el precio. Y claro, o sea, es un precio relativo. Tienes que estar dispuesto a pagarlo y te tiene que merecer la pena. Yo tengo muy claro que si no me mereciese la pena, o si el día de mañana llegase y dijese, bueno, es que quiero tener pareja o quiero hacer una vida y tal, pues a lo mejor la solución es llegar y decir, yo por suerte, mi trabajo me tiene la vida arreglada, o sea, no necesito esto, lo hago porque quiero y porque me gusta. Hay gente que no, que necesita el tema del podcast porque es su modus de vida. Si el día de mañana surgiese esa posibilidad, bueno, pues la plantearía y la ejecutaría con la misma naturalidad que hago exactamente todo. O sea, ya está, no hay más problema. Tengo una paciencia eterna. O sea, fui profesor de guitarra de chavales de 14, 15 años, que eso es lo más impresionante del mundo si te quieres cargar de paciencia, sobre todo cuando le intentas enseñar. Se acordará, él sabe a quién se lo digo, de tocar Samba para ti de Santana y que te lo intente tocar con un ritmo de Iron Maiden y yo, que esto no es así. No, pero es que es mi estilo y yo, tócatelos. Entonces, después de esas de tener paciencia, se van a cansar ellos antes que yo. Sí, como broche final, quería que el otro día vi una noticia que me dejó, bueno, igual de muerta que escuchando todas estas, que es que más de 6.000 casos hay no resueltos de personas desaparecidas en España. No es cierto ese dato. ¿No es cierto? Es mucho mayor. Es mucho mayor. O sea, lo que tú estás contabilizando, María. Que de hecho el número exacto lo tengo, ¿eh? 6.874. No es cierto. ¿Por qué? Porque eso se refiere a denuncias ejecutadas. Pero cuéntame de eso. Claro, o sea, nosotros los datos que tenemos en el INE, en el Ministerio, etcétera, etcétera, son datos de denuncias. Pero hay gente que nadie le busca. Correcto. Entonces, cuando no hay una denuncia, parece que esa persona no existe. Y eso es terrible. Las cifras reales se creen que en España puede estar rondando las 20.000 personas a día de hoy desaparecidas. ¡Ostras! Es una brutalidad. Una brutalidad. Es como el tema de los asesinos en serie. Parece que en España no hay asesinos en serie. Pero los propios miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado te dicen que actualmente en España es posible que haya entre 3 y 9 asesinos en serie actuando. Eso no sale en las noticias, no interesa en las noticias. Que es una de las grandes cosas que a mí me llama la atención y que creo que habría que preguntarse el por qué. ¿Por qué a esta sociedad se le intenta tener la anestesiada? ¿Por qué no se le cuenta la realidad? ¿Por qué se ha, de forma muy inteligente, yendo minando distintos programas pues como Quién sabe dónde, como Código 10, o sea, programas que te mostraban la sociedad actual? Eso no interesa. Además, es muy curioso porque yo lo veo y lo hablo con otros compañeros de YouTube. Cuando tú haces un caso de actualidad, yo los jueves, normalmente, estas 2 semanas no, porque he estado súper liado, pero los jueves hago como una especie de recopilación de la semana a nivel criminal. Cojo 10 casos y los narro. Todo el mundo que ve ese programa siempre dice, si no fuese por ti, de esto no nos hubiésemos enterado. Pero curiosamente, yo veo las estadísticas de YouTube. Esos programas son los que YouTube menos me promociona. No hay un interés manifiesto en que se sepa la actualidad. Haces un Almonte, haces un Alcácer, un Daniel Sancho, un Gloria Martínez o un Farruquito,
lo petas. Haces que en Picassent un taxista homosexual ha asesinado... No, es que esto fue hace 2 semanas. Fue asesinado por un tío con el que había quedado para liarse y en un brote psicótico, después de estar todo el fin de semana poniéndose como las grecas, lo mató. No le interesa a nadie. Cuentas que en un pueblo de Cuenca un sujeto ha cogido una escopeta y ha salido y ha matado a 2 porque le ha dado un golpe de calor. No interesa a nadie. O sea, no interesa. Claro, es evidente que interesa. Pero como que eso, ¿qué más da? Si ya te vas a Barcelona y cuentas la cantidad de agresiones... O sea, en Barcelona, el año pasado hubo... Eso es una locura, lo de Barcelona. Sí, pero es que solo en Barcelona capital creo que hubo un apuñalamiento cada 2 días. Cada 2 días. O sea, y sin embargo, yo que tengo todavía la buena costumbre de intentar leer y ver todo, independientemente de la cuerda que sean, yo me veo los informativos de Antena 3, de Televisión Española, de La Sexta, Telecinco, 4, lo que sea, no comentan nada. Tú oyes Onda Cero, la SER, la COPE o lo que sea, no comentan nada. Entonces, claro, dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, claro, ¿qué se teme? O sea, yo aquí me caben 2 posibilidades. O una, el miedo sabemos que es el mayor catalizador para intentar controlar a las masas, y es decir, si hay un miedo exacerbado a que la gente salga a la calle porque le pueden apuñalar, violar, robar, etcétera, etcétera, los tenemos en casita y no protestan. O 2, sería que quizás lo que interesa es precisamente que cada vez haya más y más casos para que la olla estalle y acabe saliendo por algún lado. Desde luego, algo hay. O sea, yo en las casualidades hace mucho tiempo que dejé de creer. A ver las ailas, sí, como las megas, pero cada vez creo menos. Pues sí. Pues nada, Manu, de verdad, solo agradecerte enormemente que hayas venido. Te lo agradezco mucho de corazón, eres muy valiente. Sigue haciendo lo que haces y muchas gracias por venir. Gracias a ti, ha sido un auténtico placer y cuando quieras, aquí estaré.